Un cafecito. Suena rico. Me veo más seguido con Sergio que con Laura. Listo. ¿Listo? ¿Ya está grabando? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a la tercera mesa de la primera jornada de nuestro 12 Congreso Internacional Cuerpo en el siglo XXI, Heterodoxios desde América Latina. La mesa que nos corresponde a esta hora se titula Políticas del Cuerpo Instituido. A mí me encanta esta mesa porque estoy entre amigos. Casualmente me tocó moderar una mesa con personas que se han cruzado por mi vida en algún momento y pues que creo que es algo muy valioso. Decíamos antes de iniciar la grabación de la reunión y la transmisión que vamos a cambiar el orden de las ponencias, esperando pues a que Heidi Díaz pues entre, pues porque no sabemos por qué no ha entrado. Entonces pues por ahora vamos a presentar en el siguiente orden las ponencias. Iniciaremos con Sidley Martínez y Gustavo García, ambos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Facultad de Artes ASAP, y gestores de la Galería 6 a 6, que nos traen su ponencia Cuerpos colectivos y afectos, dos experiencias en la Galería 6 a 6. Luego estaríamos con la maestra Laura Biesner, con Cuerpo Radio, Antena y Polo a Tierra. Laura viene de la Pontificia Universidad Javeriana, también de aquí de Bogotá. Pues para los que nos están viendo, estamos transmitiendo prácticamente todos desde Bogotá en esta mesa, excepto pues por Sergio, que sería la tercera ponencia. Sergio viene en representación de Artpoint Cooperativa de Talentos, que está ubicada en Morelia, en México, y viene con una ponencia que se llama ¿Para cuántos años me alcanza este cuerpo? Y finalmente, pues si contamos con la valiosa presencia de Heidi Díaz, que Heidi pues es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Ella nos presentaría Oreja de Manglar, Cumbiar los Cuerpos Latinoamericanos. Entonces ese sería más o menos el orden de la mesa. Cada uno de los ponentes cuenta con 20 minutos. Creo que es importante que cada uno ponga su relojito ahí al lado para yo no estar interrumpiendo 5 minutos antes de, faltan 5 minutos. Eso sí, si llegan a los 20 minutos, pues ahí sí interrumpiré la ponencia y pues les avisaré pues para que puedan cerrar oportunamente. Pasaremos las ponencias y después de las ponencias haremos como una ronda ya sea de preguntas o de opiniones. Estamos conectados por Facebook, por la página del grupo del Congreso. Seguramente ahí habrá opiniones, en el chat aquí del Zoom y pues seguramente al finalizar pues debatiremos también entre los que estamos asistiendo por acá. Entonces pues sin más preámbulo, siendo las 5:05 de la tarde hora Colombia, iniciamos entonces con Sidley y con Gustavo. Bienvenidos y qué gusto verlos. Cuerpos colectivos, afectos. Dos experiencias en la Galería 6 a 6. Cuerpo, espacio y tejido. La Galería Café 6 a 6 surge como una expansión del acto de creación hacia lo relacional, dentro del contexto de un barrio popular, Marsella, de la localidad de Kennedy. En este espacio, el arte es entendido como una acción muy compleja, donde los trazos se salen de los límites del papel, las superficies o el escenario hacia la acción misma, y donde tiene cabida la transdisciplinariedad, el indisciplinamiento y lo performativo. Como artistas contemporáneos, siempre hemos estado en la búsqueda de espacios diferentes a los tradicionales. Expansión. Donde quepan nuestras miradas sobre las prácticas artísticas
y nuestra propia producción. Nos interesa profundizar en el estudio de la carga epistémica y política de la obra de arte o práctica artística, más que de la carga comercial o la carga académica colonial que a ésta se le ha brindado. Este espacio de Galería Café es el tercer intento que hemos realizado por generar y sostener un espacio independiente, cultural y artístico, con dinámicas autónomas y que corresponda a una realidad social particular. Expansión, no solo de los artistas, sino también de los habitantes de la zona y su cotidiano. Por ello, la noción de cuerpo también está expandida. La galería, entonces, es una expansión de un cuerpo que deja de ser individual y se torna colectivo. Cuerpo social. En la medida en que hace que las personas se relacionen de distintas maneras con el espacio expositivo y de encuentro, que genere una escucha activa y que les afecte a partir de la acción conjunta. En esta noción de cuerpo social, vemos una articulación fractal de cuerpos. La obra como extensión del cuerpo del artista, contenido en este espacio de galería que también es un cuerpo, que afecta el cotidiano de un cuerpo más grande al que se le llama barrio, y que a su vez afecta un cuerpo más grande llamado localidad. Localidad. La noción de cuerpo colectivo habla de ese cuerpo social que se forma a partir de las relaciones rizomáticas, en las que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica, un cuerpo donde los órganos son las personas que se identifican y relacionan desde un convivio componiendo una unidad. Pareciera que sí parte de un centro, porque las actividades son propuestas por quienes estamos a cargo de la Galería 6 a 6. Pero una vez se dan los encuentros, se construyen acciones colectivamente, se dan ideas, se plantean argumentos que, una vez lanzados, inciden en la concepción de otros elementos de la estructura. Se construye en colectivo y ello es hermoso, ya que produce movimiento. El afecto y el afectar los cuerpos es también un componente importante en las dinámicas de este espacio, ya que se rompe la cuarta pared comercial donde el cliente es solo un cliente y se aborda a la persona como persona utilizando como vehículo el diálogo. La tradicional y agotada palabra tejer se asoma como una acción verdadera en medio de una comunidad sumergida en unas situaciones cotidianas y que perciben la actividad artística como extracotidiana y que hasta cierto punto asusta o sorprende a los lugareños. Algunos curiosos se asoman y a veces preguntan hasta que se atreven a entrar, a conocer el espacio de la galería, a vivirlo, y luego vuelven y vuelven y vuelven. Y vuelven, y vuelven, y vuelven. Porque se hacen amigos tanto de las demás personas que asisten como de la galería misma como centro cultural. Primera experiencia, el aquelarre literario. Sacar los libros de la biblioteca. Salman Rushdie, en su libro Los versos satánicos, habla de un personaje que odiaba los libros. Este personaje hacía algo muy curioso. Compraba muchos libros y los encerraba en un anaquel con llave, asegurándose de que nunca iban a ser leídos. Esta era la forma que él tenía de castigar a estos objetos. Recuerdo que cuando leí ese libro, no pude dejar de pensar en todos esos libros que reposaban en mi biblioteca sin ninguna posibilidad de ser leídos. Y me preguntaba siempre cómo, en dónde y con quién
podrían llegar a salir de ese anaquel cuya llave era mi propio abandono. Esta acción comienza con la migración de nuestra biblioteca personal a la galería 6 a 6, de libros y fotocopias acumulados por años después de ser leídos, la mayoría, no todos, pero tan queridos y valiosos que no pensaríamos jamás en desecharlos. Así surgen las mesas de libros que habitan la galería. Estos libros empezaron a ser leídos por la gente que entraba a tomar café, e incluso algunos vecinos empezaron a traer más, porque en sus casas ya no tenían lugar. Sin embargo, no bastaba solo con eso, así que nos aventuramos a proponer, creyendo firmemente en el pensamiento colectivo y su potencia desde el convivio, un aquelarre literario, que se convocó por primera vez en el mes de junio de 2022 a las 7 de la noche de un día jueves, al que asistieron algunas personas ya llegadas a la galería y en el que se abordó el texto Escalera al cielo de Mario Mendoza. Aquelarre. Esta rebuscada palabra respondía a esos actos casi escondidas y revolucionarios, a esas reuniones de almas libres que no tienen espacio en un sistema. Las personas que respondieron este llamado desde un principio se identificaron con brujas o brujos, seres cansados de una monotonía y de unos espacios agotados en el comercio, seres con sed de magia, una magia que fue saciada con el poder de la literatura. Lectura a lectura nos fuimos enlazando y conociendo, y por qué no, también queriendo. Una magia que se renueva cada vez que llega alguien nuevo a juntarse en la conversa y a proponer textos de autores reconocidos o a compartir los propios. Cuerpo y libro. Jorge Luis Borges explica muy bien la relación entre cuerpo y libro. Dice que todos los objetos son una extensión del cuerpo, pero que en el caso del libro es mucho más complejo, porque este es una extensión que va más allá de los diversos instrumentos del hombre. El más asombroso es, sin duda, el libro. El libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Entonces, el leer es una fusión entre autor y lector, en este caso lectores, dentro de un cuerpo mental que a manera de una posesión se proyecta por los códigos, palabras, al cuerpo que lee. Las lecturas. Como dije antes, la primera lectura fue Escalera al cielo, de Mario Mendoza. Pero antes de terminar el libro, por consenso, se decidió devolvernos a los años 90. Y así invocamos al señor Rafael Chaparro con su libro Opio en las nubes, que leímos completo en varias sesiones, tantas que nos tomaron casi un año y que permitió hallar una dinámica que consistía en la lectura de algunos capítulos del texto, diálogo para hacer análisis y reflexión conjunta, y luego compartir. ¿Compartir qué? ¿Compartir qué? Textos escritos por los que asistimos, textos propios. Textos propios. Después decidimos abordar al señor Edgar Allan Poe, y bajo su oscuro influjo, en la tercera sesión, salimos con una depresión profunda y con la intuición que debíamos dar otro giro. Así que se propuso para el aquelarre un compartir literario, que consistió en que cada participante traería un fragmento o un pequeño texto de lo que quisiera para proferirlo a viva voz con el grupo y charlarlo. A viva voz. Aunque nunca nos pusimos de acuerdo en los textos,
sí sucedía que detrás de ellos aparecía un eje, una temática inconsciente y colectiva Inconsciente y colectiva. que nos afectaba a todos. Esto funcionó así hasta la primera semana de octubre de 2023, donde viendo el agotamiento de recursos se decidió de nuevo colectivamente hacer un compartir, pero con un autor determinado. Y entonces, para este 12 de octubre de 2023, invocaremos el alma de Oscar Wilde. Las personas o aquelerrantes. Dentro del aquelarre literario han participado personas de todas las edades, oficios y condiciones, unos más constantes, otros intermitentes y otros esporádicos. El grupo intergeneracional mantiene un promedio aproximado de 10 personas por sesión. Sin embargo, siempre se crea una relación y un vínculo donde la palabra es la mediadora de las relaciones. En este público diverso del aquelarre literario hay niños como Miguel Ángel y Simón, quienes aportan desde sus sentires y se apropian de sus palabras, ya que poco a poco van perdiendo la timidez y soltándose frente a los demás. Está una mujer como Florecita, que ha abierto su corazón en el espacio y ha compartido sus dolores y sus alegrías. También está Angélica, otra mujer que a través de sus poemas logra expiar emociones muy profundas. Está doña Sonia y don Fernando, que aunque no les gusta que se les diga doña y don, son los sabios mayores del combo y que con su participación activa le dan sentido no solo a este aquelarre, sino a todo lo que se hace en la galería. Está Federico, el joven psicólogo, escritor y sobre todo gran lector, que cada semana viaja desde Soacha para participar del espacio. Está Daniel, más intermitente, quien también desde Soacha viene a la galería a deleitarnos con sus cuentos. Porque qué vaina si escribe bien ese muchacho. Está Julián, otro psicólogo, Augusto, artista plástico, Natalie y su perra Olivia. Y hay tantos otros que van y vienen y que con alegría y amor hacen de este aquelarre un cuerpo colectivo. Muchos manifiestan que este espacio es un refugio, una actividad de catarsis, que se activa desde las letras y las palabras, y en el encuentro los cuerpos dejan de ser desconocidos y se reconocen en conjunto. Segunda experiencia. El aquelarre teatral. Hacer teatro y formar públicos. El teatro es la encarnación de la palabra. Eso quiere decir que no solo basta con leer ni con entender el significado de los textos, sino con poder transmutar ese significado que no es simbólico, que es más bien emocional y que está detrás del texto. Eso que nos une desde un inconsciente colectivo, desde una intuición. El teatro trasciende la mímesis y toca detrás de la expresión. Toca el detrás de la expresión. Conecta directamente desde la ilusión con la imaginación y nos permite ver más allá de lo que vemos a partir de nuestra fe poética. Espectadores, espectadoras, actores, actrices, viven en el instante de la obra el mismo sueño, cada una desde su universo. Sí, cada una desde su universo, pero en el mismo sueño. El aquelarre teatral ha explorado con vecinos y amigos la magia y el efecto del teatro desde diferentes posturas y formas. La obra con la que abrimos este aquelarre fue La Shakespeare, dirigida y actuada por Sirley Martínez, basada en un texto de Manuel Molins. Para nosotros fue muy emocionante poder ver en la sala, en especial a adultos mayores, ver el efecto que produce esta obra con el público,
crear un vínculo con ellas y ellos, trascender los límites entre espectador y artista a través de un cariño profundo y honesto. Ver estas personas respirando juntas, disfrutando de la obra y transitando por ella con sus reacciones físicas. Esto genera sensaciones bellas y un vínculo que hasta hoy perdura. La siguiente obra de la aquelarre se llamó Cómo crecer una planta, texto escrito también por un amigo de la casa, Juan Camilo Ahumada, dirigida por Yoshi Velasco y actuada por su servidora. Y esta presentación pues tuvo una particularidad que se vio afectada por un adulto mayor alcohólico que entró en estado de embriaguez y saboteó toda la presentación. Sin embargo, la obra se mantuvo hasta el final y se sorteó pese a las continuas interferencias, lo que nos permitió entender las variables de hacer teatro en lo comunitario y aprender cómo el público también se solidariza y en ese instante intentaba regular un poco al señor ebrio. Luego presentamos una acción performativa llamada Radio Fritera, al comienzo con un poco de miedo, pues el performance es un formato poco explorado en lo comunitario. Y para sorpresa nuestra, este formato generó un tejido bien lindo, permitiendo el diálogo y la fiesta después de la presentación. Pues terminamos conversando con el público y no solo de lo presentado, sino que armamos un karaoke, algunos con pista, otros con guitarra, convirtiendo la cosa en una velada muy amena, como un solo cuerpo. La siguiente participación de la aquelarre fue con el grupo Arca Teatro Producciones, quienes durante 5 miércoles seguidos presentaron fragmentos de su obra llamada Inquilinos, logrando consolidar un público de barrio que venía a verlos a ellos exclusivamente. Luego estuvo Catalina Botero haciendo una lectura dramática sobre cuentos precolombinos. Paréntesis, lectura dramática, otro formato con el que vamos construyendo una red tanto de artistas como de espectadoras y espectadores. A este encuentro solo llegó una pareja que venía a tomarse un café y sin embargo la conexión que se dio fue interesante. Luego tuvimos al grupo de Usme, Magímata, quienes desarrollaron unas lecturas dramáticas de 2 textos divinos de Enrique Buenaventura, La Maestra y La Autopsia, donde tampoco casi llegó público. Y sin embargo también terminamos en una fiesta musical con karaoke. Ay, Baco haciendo de las suyas. Cerramos el aquelarre teatral con una lectura dramática que hizo su servidora sobre Clitemnestra o el crimen y que hizo que Julián, uno de los habitantes de este espacio, se enamorara del teatro, ofreciéndonos sus servicios como fotógrafo de aquí en adelante para nuestras obras. Cuando alguien siente, comprende. Dice Peter Brook que el teatro no es un lugar idóneo para el debate, es un lugar para vivir una experiencia compartida, si no, no es teatro. El teatro es, y sigo parafraseando a Brook, un cerebro-cuerpo compartido en el que creadores, espectadoras, espectadores hacen lo suyo y terminan involucrándose a través de la respiración conjunta, la escucha activa, la conmoción, las reacciones físicas. Pueden ser solo 2 asistentes o 30. No importa, aún así el diálogo es inevitable, el reconocimiento del otro en un ambiente extracotidiano en el que no se busca dejar mensajes, no, ni proponer ideas fijas, no. Al contrario, el teatro abre preguntas, por ello pone a pensar a la gente y le hace sentir. Cuando las personas se conectan desde el teatro con lo que le pasa a un otro, se activan en el cerebro las neuronas espejo y muchos otros mecanismos que aquí no explicaremos, y pueden sentir empatía por ese ser que está en escena. Es decir, comprenden qué hace, lo que hace, por qué lo hace y cómo ello está determinado por ciertas circunstancias. Por eso es tan complejo hacerlo. En la Galería 6 a 6 quisiéramos hacer de forma permanente los aquelarres teatrales. Sin embargo, es una actividad que requiere una logística un poco más compleja que otras actividades. Por ello, casi siempre lo hacemos
cuando tenemos financiación que permita sostener a ese cuerpo colectivo que se arma con los otros grupos, con otras creadoras, creadores, con otros espectadores, para que financieramente no sea un despropósito. Para cerrar, nos advierte Judith Butler que un sujeto que se plantea como estable, absoluto, único y que niegue su carácter relacional e interdependiente está condenado a caer en prácticas totalitarias y para las que cualquier ética o política de los cuidados será insuficiente. Por ello, en la Galería 6A6 decidimos apostar por el desarrollo de acciones relacionales que permitan, por un lado, restituir los derechos culturales de la comunidad en donde tenemos posibilidad de acción. Por el otro, descentralizar la cultura al trabajar en un barrio que cuenta con muy pocos, por no decir ningún espacio para el arte, y que considera la obra de arte contemporánea no como un espacio por recorrer, donde el visitante se convierte en un coleccionista, no, sino donde la obra se presenta como una duración por experimentar, como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado. Apostamos por una forma de arte que parte de la intersubjetividad y tiene por tema central el estar juntos, en un encuentro entre participantes y prácticas artísticas hacia la elaboración colectiva del sentido. Estamos en un país en el que necesitamos recomponer, sanar, restablecer nuestros cuerpos colectivos desde las prácticas artísticas para poder afrontar las crisis biopolíticas y necropolíticas que nos afectan como personas del tercer mundo. Debemos preguntarnos cada día, ¿qué nos vamos a inventar hoy para seguir viviendo? Y a partir del respeto, el amor y la creatividad, construir cuerpos colectivos que se piensen formas distintas de ser, estar y habitar. Gracias. Gracias, Sir. Muchas gracias, Gus. Pasaremos entonces a la siguiente ponencia con Laura Biesner, que viene de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá, y que nos va a presentar la ponencia Cuerpo Radio, Antena y Polo a Tierra. Entonces, Laura, pues, bienvenida. Hola, hola, gracias. Muchas gracias a Sirley y a Gustavo por su ponencia. Entonces, aquí voy a comenzar con este intento de recoger algunas reflexiones de los últimos años, aproximadamente desde 2019, para entender otras tecnologías que se puedan desarrollar o que puedan regresar, entendiendo todo el problema que hay con la hiperconectividad que tenemos ahora desde este uso de dispositivos digitales. Abro comillas. En este espacio no solo está mi visión de ti, sino información de Radio Moscú, que se emite en estos momentos, y la vista de alguien de Perú. Todas las ondas de radio son el mismo tipo de ondas, pero más largas. Además de los rayos X y los rayos cósmicos y todas estas otras cosas, el mismo tipo de ondas, exactamente las mismas ondas, pero más cortas, más rápidas o más largas, más lentas, exactamente lo mismo. Así que este gran campo, esta área de movimientos irregulares de un campo eléctrico de vibración, contiene esta tremenda información y todo está realmente ahí. Esto es lo que te atrapa. Así que todas estas cosas que están pasando por la habitación al mismo tiempo que todo el mundo sabe, pero tienes que parar y pensar en ello para realmente observar y obtener el placer acerca de la complejidad, de la naturaleza inconcebible de la naturaleza. Porque si al mismo tiempo que Juan Fernando, Sirley, Gustavo y yo estamos en Bogotá, al mismo tiempo Sergio está en Ciudad de México y al mismo tiempo puede que en otras mesas estén hablando exactamente de lo mismo, de las mismas ondas. Esta es una cita de un texto que se llama Earth Sound, Earth Signal, del 2013,
publicado en la Universidad de California. Estas son las palabras de un físico cuyo nombre es Richard Feynman. Un cuerpo radio es un cuerpo que escucha y que emite al mismo tiempo señales electromagnéticas que elevan la energía o la ponen en la Tierra para conectarnos y generar intercambios. Somos seres interdependientes e intercomunicados, seres radiales. Entendiendo en términos expandidos que la radio es esa línea recta que une el centro de un círculo con cualquier punto del borde de una circunferencia, la tecnología del cuerpo propende por una canalización energética, en apariencia invisible pero física, que conecta pensamiento, sensación y emoción para transmitirse o contagiarse a través de la expresión. La expansión de dichas conexiones electromagnéticas a través del cuerpo, ya sea como una antena replicadora de señales o como el polvo a tierra que descarga energías en el suelo, será el asunto de esta ponencia. Se tendrán en cuenta las investigaciones de las artistas contemporáneas Tatiana Avendaño, Gabriela Munguía y Bárbara Santos, que han transitado universos transfeministas, investigaciones geológicas y culturas indígenas para reivindicar las tecnologías ancestrales como apuestas vitales y vigentes en el cuerpo de la actualidad latinoamericana. Un cuerpo es un cúmulo de órganos, de organismos. Es un conjunto de energía que es procesada por la materia. Y la radio atraviesa la materia. Antes que fenómeno técnico, la radio es un fenómeno natural que la humanidad entendió cómo conectar a través del espectro electromagnético de la Tierra. Un cuerpo radio es un cuerpo que escucha, que emite al mismo tiempo esas señales electromagnéticas, elevan esa energía o la ponen en la Tierra para conectarnos y generar intercambios. Somos seres interdependientes, somos seres radiales. ¿Otras tecnologías del cuerpo? El concepto de tecnologías del cuerpo se ha vuelto cada vez más relevante en un mundo cada vez más digitalizado, donde la interconexión en línea se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas. Tatiana Avendaño, filósofa transfeminista transandina, plantea una pregunta fundamental al cuestionar por qué no todos los seres humanos podemos conectarnos de la misma manera con el sistema de lo vivo del que formamos parte. Esta pregunta surge en el contexto de su preocupación por la privacidad y la seguridad en Internet y refleja la carencia de que todos los cuerpos emiten y reciben señales electromagnéticas, lo que sugiere que todos estamos conectados de alguna manera a través de una tecnología inmanente en nuestros cuerpos. Esto conversa ella, lo profundiza mejor en una residencia que realizó entre 2019 en Argentina y que ha venido trabajando desde entonces en una experimentación a propósito del ingerir o el consumir mayores cantidades en una dieta llena de minerales, comprendiendo, por ejemplo, cómo elementos como el silicio y como el cuarzo hacen que sus ritmos sanguíneos, sus pulsaciones se modifiquen y por tanto también su capacidad de comprender y de escuchar más o menos informaciones desde el solo hecho de estar meditando, respirando. Avendaño destaca la importancia de ser conscientes de la conexión entre todo lo que hacemos y la tierra de la que proviene. Esto sugiere un retorno a una relación más profunda con la naturaleza y una reevaluación de la supremacía de la tecnología en nuestras vidas. Su argumento se alinea con la idea de que muchas de las funciones que atribuimos a la tecnología pueden ser replicadas o superadas por la propia naturaleza. Al referirse al patriarcado como un enemigo persistente, Silvia Rivera Cusicanqui destaca la importancia de abordar las desigualdades sistémicas arraigadas en la sociedad, incluso en el ámbito de las tecnologías del cuerpo. Avendaño entonces menciona que en este contexto, la noción de relaciones de proposición es crucial.
Esas relaciones como aquello que la igualdad en la capacidad de conectarse con el sistema de lo vivo y la tecnología debe ser un objetivo fundamental y debe entonces desafiar el patriarcado. La relación entonces entre los seres humanos, sus cuerpos y la tecnología plantea preguntas sobre la igualdad de acceso y la manera como nos conectamos con la naturaleza. La crítica al patriarcado en este contexto destaca la necesidad de abordar esas desigualdades en todas las esferas de la vida, incluidas las tecnologías emergentes. Las tecnologías del cuerpo propenden por una canalización energética, en apariencia invisible pero física, que conecta el pensamiento, la sensación y la emoción. Entonces, ¿qué sería ser radio? Sería tener la capacidad, o más bien podríamos hablar de transmitir esa información a través de que nuestro cuerpo tenga la posibilidad de llevar en sí ese espectro electromagnético. El polo a tierra. La metáfora del polo a tierra en el contexto de la expansión de las conexiones electromagnéticas cobra un significado especial al considerar el trabajo innovador de Gabriela Munguía y el colectivo Electrobiota, como se evidencia en el proyecto Rizosfera FM. Esta obra profundiza en la relación entre las frecuencias sutiles, las señales emisoras y portadoras de información y un microcosmos vibrante que subsiste bajo la superficie terrestre. Como menciona la cita, existen frecuencias sutiles, señales emisoras y portadoras de información pertenecientes a un microcosmo conformado por una infinidad de formas, seres y flujos que vibran bajo la Tierra. Este microcosmos, la rizosfera, los elementos naturales y los flujos energéticos se entrelazan en un intricado tejido de vida y de cooperación. Las raíces de las plantas, las comunidades de hongos, las bacterias, los minerales y el agua forman parte de un ecosistema donde las interacciones interespecíficas y las redes invisibles se convierten en elementos fundamentales. La rizosfera es un territorio sin límites precisos, nutrido por todas sus partes y habitado por una multiplicidad de seres y energías no humanas. En palabras de Gabriela, así, la rizosfera es este entramado de colectividades y materialidades, un territorio dinámico, latente y vibrante, sin perímetros y límites precisos, pero nutrido por todas sus partes, un ecosistema atravesado por afectividades y sensibilidades no humanas. Rizosfera FM emerge como una investigación que busca establecer nuevas formas de comunicación y gestualidad interespecíficas. Esta obra reconoce la importancia de comprender las relaciones entre la vida y el entorno, lo cual desafía la centralidad de conceptos como el lenguaje y la conciencia en nuestro entendimiento del mundo. Como se destaca, apelamos a que comprender las relaciones interespecíficas entre la vida y el medio ambiente abre un camino para reconstruir el conocimiento, desestabilizar la centralidad del lenguaje y la conciencia del aprendizaje. Rizosfera FM es una serie de experimentos que se hacen conectando algunos elementos polos que van directamente a las raíces de ciertos árboles localizados en las ciudades y también cómo las vibraciones de esos elementos se permiten traducirse en emisiones de señales de radio. Por tanto, se inaugura o se imagina como un territorio de co-creación y expresión terrestre, como un espacio poroso, vivo y colonizado por una diversidad de seres y comunidades microbianas. Una obra que presenta una invitación a explorar y conectarse con este microcosmos invisible pero fundamental, donde la vida se teje en una red de relaciones que trascienden las fronteras tradicionales. Para finalizar este ensayo, quiero hablar de la antena o de la réplica de las señales. Y entonces propongo conectar distintas citas y conceptos presentados anteriormente para abordar la idea de transmisión y la emisión radiofónica como una respuesta a desafíos ambientales actuales y la necesidad de despertar una memoria mineral en nuestros cuerpos para proteger el planeta.
Bárbara Santos, entonces, en su investigación, la curación como forma de tecnología, lanzada en 2019 y publicada en 2020 a través de IDARTES en Casa, luego de trabajar muchos años con comunidades indígenas, hace un llamado urgente ante quizás la última oportunidad que tenemos para cuidar nuestros territorios. En un mundo donde las tecnologías digitales y las redes de datos son omnipresentes, resulta sorprendente reconocer que los minerales, como el cuarzo y el oro, siguen siendo componentes esenciales en la grabación y almacenamiento de información. Bárbara señala que el cuarzo y el oro hasta el día de hoy siguen siendo los componentes en cualquier dispositivo. Las nanopartículas graban en soportes análogos esos códigos digitales. Los minerales, tanto en el saber ancestral como en el occidental, son usados de igual forma como sistemas de registro y de memoria. Por otro lado, dentro de la sabiduría de las comunidades indígenas Ge, Yaya, Ketioka, que podría traducirse como conocimiento palabra curativa de los sabedores jaguar del Yurupari, condensa el conocimiento sagrado que desde el origen les fue dado para cuidar el territorio y la vida, y se manifiesta por medio de rituales, danzas y oratoria, manejo de lugares sagrados, de elementos y plantas sagradas, en la potencia de intención del pensamiento, de la oralidad, desde el inicio hasta la conexión con el entorno. Este llamado de la Amazonía es un eco que se replica en la conciencia de pensadores indígenas y comunidades que enfrentan amenazas tan graves como la deforestación, el cambio climático y la contaminación de las aguas. Es un llamado a asumir la responsabilidad de transformar nuestros paradigmas y abandonar la comodidad extractivista que socava la preservación de la naturaleza. En este contexto, las tecnologías de la comunicación y la emisión radiofónica pueden desempeñar un papel crucial. La radio en la historia de Colombia y del mundo ha sido fundamental por su carácter invisible, pero muy potente, por la capacidad de ser un dispositivo técnico que no está dispuesto en la fuente de donde proviene el sonido. Tanto así que por esto, las regulaciones del espectro se da por ciertas entidades que vigilan y controlan ese espacio electromagnético. Y por tanto también la potencia de las radios piratas y en aguas internacionales ha tenido mucho lugar y cabida en la historia fundamental para transmitir otras informaciones y reivindicar así el poder de estar al aire. La transmisión de señales, la réplica de conocimientos y la emisión de estos mensajes son formas poderosas de crear conciencia y movilizar esfuerzos en común. La radio en particular ha sido históricamente una herramienta para la difusión y la información, para la construcción de comunidades. El medio determina la forma del mensaje y por tanto la empaquetación tecnológica de codificación determinada por la tecnología dispone una limitante que es técnica. Es decir, se debe habilitar un dispositivo de emisión tanto como uno de recepción para que esa transmisión llegue a buen puerto. Por tanto, ejercicios como Rizoma FM, la puesta en práctica de radios comunitarias o la insistencia que hace Tatiana Bendaño en el cuerpo antena, es un trabajo directo con minerales, pueden modificar genéticamente nuestra memoria y ser ejercicios que nos permitan continuar comprendiendo estos alcances del cuerpo radio. De otro lado, al evocar conceptos como planetas sonoros o planeta señal, podemos imaginar un mundo en el que nuestras voces se unan en una sinfonía de conocimiento y acción. Este planeta señal no solo implicaría la transmisión de datos, sino también la transmisión de esa sabiduría ancestral en esa memoria mineral que reside en nuestros cuerpos y en la tierra, como oportunidad para comprender que el saber indígena es una tecnología de curación que busca restaurar ese equilibrio perdido desde el origen del mundo cosmos. En última instancia, el concepto de memoria mineral nos recuerda que todo en la Tierra, desde esos mismos elementos hasta los seres vivos, estamos conectados en una danza cósmica de vibraciones. Lo menciona el antropólogo Juan Álvaro Echeverri en sus entrevistas que prestó a Bárbara, que los cristales y los minerales son esos portadores de memoria, y esta memoria se manifiesta a través de las polaridades eléctricas. Idea que nos lleva a considerar que al igual que las vibraciones que rigen el universo, nuestras acciones y esfuerzos pueden resonar en armonía con esa naturaleza y con el mismo cosmos.
En resumen, a medida que enfrentamos estos desafíos medioambientales inminentes, la transmisión de conocimiento, la réplica de señales, la emisión radiofónica pirata y comunitaria se pueden convertir en vehículos poderosos para despertar esa memoria mineral y proteger así nuestra casa común. Imaginemos entonces un planeta señal donde las voces de la Tierra y sus habitantes se unen en una sinfonía de conciencia y acción en armonía con esa vida universal que vibra eternamente en este vasto cosmos. ¿Listos? Listos. Vale, Laura, muchas gracias. A ustedes, gracias por la escucha. Espero no haberme extendido mucho, ya sentía la No, no, presión. estuviste dentro del tiempo, no te preocupes. Ah, bueno, bien. Aquí los dejo con- Estábamos en plan de resonancia. Muy bien. Listo, vamos a seguir entonces con Sergio, desde Art Point Cooperativa de Talentos en Morelia, México. ¿Y qué nos trae? Sergio, ¿andas por ahí? Da la cara. Sí, hola, hola, estaba aquí con problemas técnicos para ver lo de la presentación, pero creo que ya lo estoy solucionando. Ok, entonces la ponencia de Sergio se titula ¿Para cuántos años me alcanza este cuerpo? Pues si estás ya listo, entonces, Sergio, te escuchamos. Súper. Espero que esto se pueda abrir. Preparando diapositivas. Denme un segundo. Esas diapositivas, como el horno, tardan un rato. Ok, súper. Eso ya estamos viendo. Ahí estamos viendo. Súper. Bueno, mi nombre es Sergio Rojas Granados. Los saludo desde Morelia, Michoacán, en México. Estoy un poco muy nervioso porque estos dos universos, a través de estas dos ponencias, de estos dos espacios que han compartido desde Colombia, me ha abierto tantas cosas que entonces empecé a vibrar con una estación muy linda que espero me concentre un poco más. ¿Para cuántos años me alcanza este cuerpo? Esta es una pregunta que me he estado haciendo constantemente, un poco para compartirles también que soy licenciado en artes escénicas, tengo una maestría en desarrollo humano y actualmente un doctorado en arte. Y esto se los comparto a razón de entendernos y conocernos un poquito más en estas vibraciones radiofónicas que puedo emitir a través de esta pantalla. Cuerpo, ¿quién soy como cuerpo? Y hace unos 30 años, esta fotografía podía dar rastro de un cuerpo del cual era yo, pero que al día de hoy no tengo tanta conciencia de cómo era ese cuerpo, qué pensaba ese cuerpo. Y dentro de todos esos universos, principalmente si le abrumaba o le pasaba por la mente esta pregunta, ¿para cuántos años me alcanza este cuerpo? O si solamente quería correr y evitar el pasto porque le causaba comezón y escozor. Me lo he preguntado en muchas ocasiones a través de obras, a través de el propio cuerpo, dentro y fuera del cuerpo, cómo es que puedo abordar y poder compartir un poco más de lo que estoy pensando. Creo que sacó denme un segundo. Me dicen si lo alcanzan a ver. Creo que ahí se ve. Ok, super. Y bueno, les decía, tanto me he cuestionado quién soy como un individuo que tiene órganos, lo que decíamos hace un momento, bueno, compartían, ¿no? Y que en esta colectividad ramifica hacia varios pensamientos y esos pensamientos me hacen cuestionarme cuánto tiempo estaré compartiendo este cuerpo con estos cuerpos, con estas cuerpas que atraviesan mi ser. He tratado también de abordar y cuestionármelo desde otros ángulos, otras miradas, otras perspectivas que me permitan reconocerme
entre la historia que ha formado este cuerpo que soy hoy, este cuerpo que se cuestionó mucho la temporalidad de vida después de la muerte de su hermano y que definitivamente se sigue cuestionando la temporalidad de vida después de la muerte de mi mamá. Este cuerpo que también busca desde otros lugares un poco esta respuesta desde también el bailarín que soy y toda esta concepción y carga cultural, política, heteronormada, dancística, patriarcal que puede atravesar y que atravesó en su momento mi formación. Este cuerpo que se pregunta también en relación y con la naturaleza, trata ahí de encontrar algunos hallazgos con la naturaleza. A veces le va bien y a veces no nos va tan bien. Una abeja nos dijo, no te lo preguntes mucho con la naturaleza, déjate fluir, y como me puse muy nervioso, el resultado fue este. Preguntando, cuestionando sobre si el cuerpo que soy hoy, que le gusta bailar y que baila, puede tener mayor futuro en cuántos años. Y un lugar donde lo he encontrado, o he encontrado una de tantas respuestas o posibles respuestas, ha sido, sin lugar a duda, la danza. La danza desde el reconocimiento de mí mismo al momento de moverme, el reconocimiento físico-mental sensorial. La danza me ha apoyado, me ha estimulado, me ha proyectado para entonces interrogarme cuestiones de la vida que me hacen hoy llegar a la reflexión de mi estar, y este estar que genera ideas, este estar que genera más preguntas que respuestas, y que hoy trata porque todavía sigo pensando si la danza puede darme más años o puede darle más años a este cuerpo, justo bajo este contexto o bajo un contexto, bajo mi contexto político dancístico. Y sobre todo bajo el contexto político dancístico de la danza que me gusta hacer a mí, de la danza que en los últimos años, principalmente desarrollados en Morelia, he logrado compartir, y aquí sí puedo afirmar que es una danza que la siento más nombrada desde este cuerpo que vieron en la primera foto, desde ese pollo que la gente nombraba al cuerpo. Una danza, no sé si más honesta para los demás, pero para mí sí. Una danza que disfruto y que me conecta más con mi estar aquí y estar ahora. Sin embargo, se ve atravesada también por cuestiones del contexto, principalmente abordado político. ¿Qué sostiene entonces mi danza para yo poder decir, afirmar, incluso poderme cuestionar cuántos años más? Es decir, puedo compartir que tal vez sí, la danza me dará más años, pero ¿qué es lo que puede dar soporte a esta respuesta? Y navegando entre la investigación de la tesis doctoral, me encontré a un individuo, otro cuerpo, que en este momento se los comparto en cara, un cuerpo que no conozco, un cuerpo virtual a través de imágenes, que hablamos en la mañana, como la virtualidad y el cuerpo. Este cuerpo, Edward Müller, ha desarrollado un concepto de desarrollo regenerativo que ya en otras ocasiones lo he compartido y se los quiero compartir porque me hace mucho sentido, quizá para responder y para darle continuidad a este espacio de la ponencia con ustedes. Él aborda varios pilares, vaya, no solamente deja los 4 pilares de la cultura o los 4 pilares del desarrollo humano, amplía a 6 pilares: lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo ecológico y lo espiritual. Y todo eso relacionado, correlacionado, entrelazado con el concepto de desarrollo regenerativo, que es justo cómo poder estar en mayor sintonía y armonía con la naturaleza y en el planeta mismo. Algo de las cosas que me pueden saltar un poco es que no menciona o no aparece la palabra, el concepto, la idea, incluso desde un posicionamiento político si quieren, de arte, aparece cultura. Y aquí es cuando empiezo a tener quizá más conflictos para responder a mi primer pregunta. Cuando hablo de arte, cuando hablo de cultura, la cultura del cuerpo, el arte del cuerpo, cómo puede ir
permeando una posible respuesta. Incluso los objetivos de desarrollo sostenible, que recordaremos estos 17 objetivos, que estamos porque me incluyo, no sé qué tanto estoy aportando en un porcentaje, pero que en términos mundiales, a través de estas países y organizaciones que están comprometidas para poderlos cumplir, bueno, vamos súper tarde, ¿no? Menos del 50% en algunos, y ni siquiera se ha alcanzado para la meta 2030. Y bueno, y quería nombrar los objetivos como este plan internacional, incluso de proyección mundial, que tampoco nombra al arte. Y entonces, como de quién me apoyo, quizá, quién me puede dar pequeños rastros para poder responder para cuántos años me va a alcanzar este cuerpo. Este cuerpo que empezó haciendo danza folclórica mexicana, afortunadamente con o con otro cuerpo que me facilitó las enseñanzas de una manera armoniosa, cuidando demasiado mis rodillas, que esa es una de las cosas que más atesoro de esa experiencia de haber compartido 8 años danza folclórica. Un cuerpo que empezó a hacer danza contemporánea en técnica Graham y lo que políticamente podría y lo que es hablar de esa técnica en los cuerpos, cómo forma, cómo transforma, cómo transfiere, cómo estas ondas radiales de técnicas no propia mexicana, sino que llega a México por cuestiones políticas, cómo se instaura, cómo entonces eso da toda una concepción de cuerpos que definitivamente dan un discurso, ¿no? Y en esas navegares he estado yo y observo que algunos cuerpos tienen una larga vida y observo que otros, en términos por lo menos de un concepto personal del buen vivir, el buen estar y el poder disfrutar más, de moverme un poquito más que los demás, pues pueden ser un poco apabullantes. Y bueno, como me gusta ser curioso y preguntar por aquí y por allá, le pregunté al amigo ChatGPT, a ver, ¿y tú qué respuesta tendrías a esta pregunta? Y me dice, lamento informarme que no tenga la capacidad de predecir el futuro ni proporcionar información personalizada sobre la duración de tu vida. La esperanza de vida es un tema complejo y está influenciada por una amplia variedad de factores como la genética y en términos de genética hay una complicidad ahí, una telenovela muy interesante en la historia de mi genética familiar. El estilo de vida, que aquí me coloco desde el cuerpo que baila, el cuerpo que danza y que hace danza contemporánea, desde la nutrición, que sería esta concepción política de lo nutrido, un cuerpo nutrido, ¿no? Y estos tabús que luego atraviesan como los bailarines solo comen ensaladas y pues no, a mí tráeme 3 hamburguesas, por favor. El acceso, a la atención médica y las circunstancias individuales. En la atención médica, que es un tema que atraviesa la corporalidad en la danza todo el tiempo está atravesando cómo entonces podemos tener mayor acceso a la atención médica, seguridad social, incluso cómo desde nuestro hacer podemos ir estructurando un plan de vida que nos pueda permitir una mejor atención médica. Y bueno, el chat GPT sigue dando. Para tener una vida larga y saludable es importante llevar un estilo de vida equilibrado. ¿Qué será un estilo de vida equilibrado según quién y para qué? Que incluye una alimentación saludable, ejercicio regular, evitar hábitos nocivos. No sé si hacer danza en exceso, entre comillas, sería un hábito nocivo para algunos cuerpos. Y claro, buscar atención médica cuando sea necesario, y más que yo creo que necesario cuando se cuenta con el recurso económico, que es justo uno de los puntos que abordaré más adelante. Si estás preocupado acerca de tu salud, y bueno, ahí como siempre te dan consejos. Y otra respuesta que quizá pueda encontrar, que me pueda ayudar, otra cómplice a la cual le pregunto en la pantalla, no directamente, pero que me puede dar respuesta, es Alejandra Olvera, ¿no? Esta videodanza que nos compartió a mediodía, este cuerpo que bailó y bailó y bailó y bailó y bailó. Y entonces digo, claro que tengo una respuesta cercana de alguien que sigue moviendo su cuerpo un poquito más que los demás y me puede quizá asegurar que este cuerpo que me preocupa hoy puede tener una larga vida. Después le preguntaré a Alejandra
que tendrá que ver con lo que sigue, si este hacer de la danza, estoy suponiendo, sin despreocupación económica, en términos solamente tomando como referente que esta exploración de videodanza no se hace, como lo mencionaba incluso en Facebook, frente a un público, en un escenario, como en estos lugares establecidos heteronormados, donde entonces así tiene que ser para que sea válido, porque lo digo yo, sino es, yo por lo menos lo que logré ver, lo hace en un espacio para, ¿cómo decirlo? Para nutrirse ella, ¿no? Para el goce personal. Y bueno, me preguntaría si eso influye o no en el sostén de un cuerpo que baila, en términos solamente de uno de los ejes que mencionaba con Edward Müller, en términos económicos, ¿no? Que es justo un poco de lo que les quiero compartir hoy. Esta tabla que ha sido, bueno, no tabla, estos dibujitos, esta danza circular que les comparto, donde encuentro, partiendo solo de lo económico, cosas que, cuerpos que transitan, que se relacionan con la danza que hago. Con la danza que hago, y en términos, en este momento, hablaré mayormente económicos, porque en mi experiencia observo que sí, la economía es un factor que influye mucho para poder sostener en el tiempo que se desee un proyecto, y en este caso de danza contemporánea, ¿no? Incluso ya nuestros amigos de Galería 6a6 nos mencionaban, ¿no? Que entonces aquelarre, el financiamiento, y entonces ahí entra a juego lo económico, que ahorita, si tenemos chance, lo dialogamos. Les comparto un poco lo que traté de visualizar o traté de plasmar, ¿no? En la danza contemporánea se sostiene desde mi experiencia y desde la investigación que estoy partiendo del doctorado, desde las clases, desde los talleres, desde la docencia, desde los diplomados, en mi caso, ¿no? Y que en un general también. El siguiente cuerpo que hace relación o que hace conexión, claro, todo esto está conectado, ¿no? Las presentaciones y funciones, que en su mayoría son escasas, que en ocasiones no están tan al alcance, y todo lo que se tiene que dialogar y transversal con estos cuerpos de acceso a la cultura, la gratuidad, los costos, y cómo entonces poder ser parte de cuerpos que comparten con cuerpos, sintiendo cuerpos. La gestión cultural artística, la curaduría, asesoría de colaboraciones, venta de servicios y o productos varios. La gestión artística desde los proyectos, que es otro espacio que puede tener un sustento económico interesante. Todo esto ojalá que no sea obligado, y ojalá que no sea el único sustento, porque creo que ahí empieza a tener problemas la danza. La curaduría y asesorías, que son, en mi experiencia, han sido escasas. Y la venta de servicios y o productos varios, me refiero a estas otras opciones que llegamos a tener, que no se relacionan tan directo con la danza, pero no puedo alejarlos del cuerpo danza que soy, como en mi caso tejer bufandas, ¿no? O cuellos, o estar con sobre todo un proceso de artesanal manual que me implica el cuerpo, y hago consciente que es un cuerpo que sigue bailando, aunque no tanto. Y hay otras esferas que atraviesan este navegar, como los estímulos fiscales, que ahí sigo teniendo interrogantes de cómo podrían funcionar, como datos de espacios, pensando en que muchos proyectos, y en nuestro caso también, y digo en nuestro caso desde Artpoint Cooperativa de Talentos junto con Israel Chavira, fue un navegar el poder sostener económicamente un espacio para poder compartirnos desde la danza. También coloco mercados artísticos, no como estos mercados oficializados donde llegas con un programador, sino estos mercados desde esta idea, que por lo menos en México, no sé en otras latitudes, se ha instaurado, donde son varios proyectos, principalmente de comida o bebida, que se reúnen en un espacio, y son los mercaditos, ¿no?, que se sostienen. No tanto como compra y venta de obra nada más. Y también soy consciente que quizá hay otra esfera que coloco abajo a la derecha,
UNICIAL, abajo a la derecha de ustedes, la cual no sé cómo se llama y a la cual también desconozco, pero que platicando y charlando con otros cuerpos quizá pueda encontrar. Y a razón de, este espacio, de volver a este congreso, muy contento de seguir por acá participando y compartiendo, a razón de eso y a razón de un estímulo de una beca que no obtuve, pero que el proyecto sigue atravesando, les quiero compartir una de las posibilidades de investigación o de salida de investigación futura que tendría y que está teniendo este proceso de análisis de la producción dancística desde la perspectiva económica que sostiene al cuerpo, ¿no? Y en esta construcción hay como 3 líneas de acción o 3 salidas o 3 búsquedas. El cuerpo a favor de sí, que aquí expuesto como los bailarines, ¿no? O intérpretes de escena hacen una estructura coreográfica apostándole de alguna manera por el valor estético intrínseco de dicha construcción misma. Solo el cuerpo y una vestimenta casual. Podemos suponer que esto empujará a las y los bailarines y al espectador a encontrarse con la posibilidad de contemplación y asombro de los trazos, el pulso y ritmo de las secuencias de movimiento corporal, las relaciones intercorporales de los intérpretes. En cuanto a la sonorización, que también quien tuvimos, y bueno, está en internet, lo pueden ver, quien tuvimos la oportunidad de ver en tiempo real transmitido la videodanza de Alejandra, pueden entender un poco esto siguiente. En cuanto a la sonorización, los intérpretes son los encargados de generar el ambiente sonoro durante el desarrollo de la escena. Esto es que buscaremos o se buscará una composición también desde los sonidos generados y derivados de estos cuerpos y sus interacciones entre ellos y el espacio. Es decir, dejar al cuerpo apostado en la escena, apostando a la escena, que eso mantenga el discurso de la posible obra. Otra línea, otro eje, producción, ¿no? Que en este justo cuerpo político, cuerpo instaurado, donde estas producciones o apoyos a la producción principalmente se van a nuevos talentos, a talentos jóvenes. ¿Qué pasa entonces con quienes seguimos sosteniendo un hacer en la danza? Digo, afortunadamente sigue siendo muy joven, no es cierto, ya tengo mis añitos, pero efectivamente muchos espacios hay un porcentaje mayor hacia el apoyo a estos nuevos talentos. ¿Y qué pasa? Que entonces hay que hacer una sobreproducción en muchas ocasiones para validar, porque no somos un cuerpo idóneo, que también se habló en una de las ponencias, estos cuerpos que son y no son, que pueden estar y que representan. En esta segunda exposición se integran elementos escénicos en tanto vestuario y musicalización que generan una modificación de apreciación principalmente, es decir, elementos que nos sitúen en las preguntas de qué tan relevante es revestir una obra, una coreografía, qué tanto modifica la apreciación o la comprensión de lo que queremos compartir, qué tanto aporta un valor estético mayor, ¿no? En términos incluso económicos, para poder pagar más. Tales elementos que se integran se pensarán en términos de lo elaborado y lo sofisticado de su concepción y realización, pero que permitan seguir viendo la destreza y la poética planteada en la primera exposición. La música se hace presente con el apoyo de bocinas portátiles colocadas en la escena por los mismos intérpretes para enfatizar la adhesión. Auditivamente se buscará que sea evidente una complejidad de composición, edición y postproducción. Dependiendo del espacio de la obra, pues podrá tener tantas bocinas como se pueda hacer, y el diseño de iluminación, que es otro de los aspectos que entonces pueden darle peso a la obra como uno de estas esferas que sostienen económicamente al cuerpo que baila. La iluminación se integra a esta propuesta presentada. Y por último, que ha sido la pregunta de este atravesar, ¿para cuántos años me alcanza este cuerpo? Este espacio está pensado con interacción en aspiradoras inalámbricas, en el trazo escénico donde están los intérpretes, y en ellas con pancartas, banderillas,
Estas palabras, conceptos, ideas que atraviesan el hacer del cuerpo que baila, el cuerpo que hace coreografía, ¿no? Los ensayos, cómo me sostengo económicamente de los ensayos, cómo sostengo mis relaciones sociales, si puedo salir, si no puedo salir, en términos de me alcance el tiempo y el dinero, la relación con el público, tener que estar presente todo el tiempo para el público o mayormente para el público en una interacción de espectáculo versus danza contemporánea, la alimentación, que es tener una buena alimentación y cuánto costaría, cuánto cuesta tener una buena alimentación para entonces poder asegurar que el cuerpo que tengo hoy puede durar un poco más. Y a eso podemos incluirle otros aspectos como la renta en muchos de los casos, que ojalá los de mi generación y más abajo logremos adquirir casa propia para tener ahí algo menos que pagar. Y universos que siguen atravesando como el entrenamiento, ¿no? Porque incluso hay una, no sé si es una pugna, pero hay una negociación con estos cuerpos producidos con las nuevas, no sé qué tan nuevas, pero se menciona como las nuevas técnicas, ¿no? Estos cuerpos que se mueven, que hacen destreza versus entonces estos cuerpos que no buscan ese hacer, qué tanta posibilidad tienen desde el recurso económico a subsistir, ¿no? Y justo a encontrar trabajo y la relación con su obra. Y al final me sigo preguntando si este cuerpo que era en su momento tenía esta pregunta o simplemente dejó pasar el tiempo para bailar, y si vale la pena estarme haciendo la pregunta hoy, qué tanto vale la pena, qué tanto no vale la pena. Y quisiera cerrar diciendo que este cuerpo que comparte danza es un cuerpo que se siente feliz por poder hacer lo que le gusta hacer con lo que le gusta hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Don Pollo. Bueno, vamos a pasar entonces a una ronda de comentarios y preguntas. Estoy revisando la página de Facebook, pero creo que ahí no hay comentarios. Entonces me voy a centrar en lo que aparece. Perdón, un momento, lo que aparece en el chat del Zoom. Perdón, un momento, estoy mirando acá. Voy ampliando. Paciencia. Entonces, lo primero es que si le escribiera, poderse quedar después y no ir al ensayo, eso está muy bien para poder entrar a debate. Laura pues felicita también los lindos cuerpos de todos. Dice Alejandra que si sabes editar el cuerpo te puede alcanzar para varios milenios, porque así podrás, como dice Tarkovsky, esculpir el tiempo, y agregaría también esculpir el cuerpo. Eso con relación a la charla de Sergio. Yo quiero hablar un poco como para introducir el debate de pronto, hablar como de 3 viajes que se nos presentan el día de hoy. Habían sido 4 y nos habríamos ido de pronto con Heidi a otros territorios geográficos. Pero pues es primero hablar como de lo que nos plantean estas 3 ponencias. Por un lado, pues, Shirley y Gustavo, que nos hablan acerca de este viaje, un poco, por un lado, planteado desde una gestión, autogestión cultural, de una gestión de espacios, de interacción y de diálogo dentro de una colectividad, una comunidad específica, pues aquí en una localidad de Bogotá, que en un principio uno pensaría no tiene una familiarización directa con las actividades culturales que puede, por ejemplo, uno tener, qué sé yo, en el centro de Bogotá o en Chapinero o en otros sectores de Bogotá. Pues la localidad de Kennedy, específicamente de la Boyacá con América, es como que uno no ve como mucho esa posibilidad, no es como un espacio como donde debería surgir la cultura, donde debería dinamizarse, pero pues, no sé, la gente va para el centro, no va para el barrio Marsella. Sin embargo, en este compromiso, yo he sido testigo varias veces de los
los esfuerzos que han hecho Sirley y Gustavo en épocas inclusive anteriores a todo esto, y en la forma como han ido configurando poco a poco este espacio, que es un espacio que no solo son las paredes de una casa, sino que también es la reactivación de un montón de relaciones, de una intención de acercar a las personas de su propia localidad y de su propio barrio a esto que en un principio podemos llamar como arte, pero que realmente es a un convivio donde lo que prima es el diálogo, la palabra, el compartir, y pues que lo hacen desde donde mejor lo saben hacer estos dos personajes, que es desde la plástica, el teatro y la palabra, ¿no? Entonces, eso por un lado, poder hablar de un cuerpo colectivo que se afecta y que es afectado pues por las diferentes dinámicas y que esas dinámicas realmente no surgen solo desde estas dos personas que dirigen la Casa Cultural o la Galería 6 a 6, sino que surgen es justamente por las intenciones eh, las intensidades también de todas las personas que logran llegar a este lugar, ¿no? Por otro lado, pues tenemos la ponencia de Laura sobre cuerpo, radio, antena y por la tierra, que pues nos lleva más a un ejercicio de cuerpo, diría yo, como ecológico, una relación directamente con la ecología, el pensar un rompimiento de jerarquías no solo sociales, no solo de nuestros problemas de ligados a la otredad, de la exclusión, la raza, la clase, el género, etcétera, etcétera, sino también con una relación directa con la naturaleza y la posibilidad de escuchar la naturaleza como un cuerpo viviente que dialoga todo el tiempo con nosotros, no solo desde una macrobiología, podríamos decirlo de esta forma, sino también desde unas relaciones que son micro y nanobiológicas y que están en lo que pues Laura nos comenta, que es esa rizósfera que todo el tiempo está afectándonos y que nosotros no vemos, ¿no? Y porque no veamos no quiere decir que no están ahí, ¿no? Y que están en constante diálogo con nosotros pues a través de las tecnologías, a través de no solo las tecnologías, sino de la respiración y de otro montón de aspectos que nos atraviesan, desde el pensamiento, la sensación y la emoción, nos decía Laura. Y finalmente, el viaje por la vida y obra de Sergio Rojas Granados, que pues, desde una pregunta un poquito ontológica, pues para poder ligar esto desde su práctica de danza a cómo no solo cuánto puede un cuerpo, como diría Spinoza, sino no solo cuánto alcanza mi cuerpo, sino cómo es que puedo vivir bien tranquilamente y vivir de lo que me gusta, ¿no? Que es lo más importante. Creo que hay una cuestión que nos afecta a todos y es como ese compromiso que tenemos nosotros con nuestras prácticas artísticas o no artísticas y cómo en el lugar en el que nos tocó vivir, por decirlo así, en el que nos tocó nacer, esas posibilidades de hacer lo que queremos hacer o lo que nos gusta hacer, lo que nos nace hacer o lo que necesitamos hacer, porque pues a veces también el arte y las prácticas artísticas son una necesidad, están atravesadas por un montón de aspectos que se nos escapan, ¿no? Como esos aspectos políticos y económicos propios de nuestros países latinoamericanos y que terminan afectando pues nuestro trabajo, ¿no? No es lo mismo poder ser artista, nacer artista en Bogotá, ser clase mediera y tener las posibilidades de estudiar en una universidad privada o en una universidad pública, con todos los medios alrededor y con todas las posibilidades de acceso a tecnología, y ser un artista con otras posibilidades en otros lugares, en otros contextos, en el campo, qué sé yo, o en medio de los territorios de la selva o en las periferias o en los barrios populares, donde las posibilidades son completamente diferentes, ¿no? O inclusive, por ejemplo, inclusive cuando en el caso de Colombia, no creo que sea tanto el caso de México, poco sí, pero en el caso de Colombia, acerca de el mirar con sospecha la posibilidad de hacer arte, ¿no? Porque uno decide hacer arte y lo miran a uno sospechosamente. Pues primero porque quien vive de eso, vive
con eso. Y tercero, pues porque, ¿qué es lo que, o sea, usted por qué quiere estudiar arte? ¿Qué quiere decir, no? Entonces, esa desconfianza y esas sospechas que nos corresponde también a los países un poco de este lado del mapa. Como, pues, como para generar algunas apreciaciones, así como vuelo de pájaro, así en caliente. Me gustaría saber si alguno de las personas que están acá tienen algún comentario. Carlos, Alejandra, Israel, Paola o Esmeralda. O si no, pues pasamos también a algunos comentarios que tengan nuestros ponentes. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo? Aleja. Yo, bueno, a mí me llama mucho la atención, particularmente la ponencia que hacen de manera conjunta Sidley y no, y es que digo, y Gustavo, nada es casualidad, junto con la mesa de la ponencia de Sergio, porque Sergio ahora se apareció ahí solillo, ¿verdad? Pero la verdad es que también él no es él, ¿no? Siempre es un trabajo colectivo, en primer lugar en pareja con Israel, ¿no? Todos los proyectos que hacen, los hacen en principio entre ambos, y después también todas las acciones que yo les he podido ver a ellos, y me parece que es algo similar a lo que ustedes están planteando, Shirley. Son acciones que requieren de esa colectividad. En principio no funcionan. Y no es que yo construyo y te comparto y bueno, tú te integras, ¿no? Es que en el mismo hacer se vuelve colectivo, por la misma génesis de los proyectos, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy interesante porque de alguna manera rompe esta estructuración del arte o del hacer del arte como obra, ¿no? Solo ahí, sino, y abre ese hacer a muchos otros prácticas o de la vida cotidiana incluso, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, ustedes aquí están haciendo una ponencia, sin embargo hay toda una construcción escénica, teatral, temporal, en cómo leo, interrumpo y digo una oración y repito el eco, y bueno, también Sergio, pues también dice el gorro, no sé qué, o sea, es ese derramarse de la práctica artística a muchos otros ámbitos, ¿no? Y a la colectividad, pensar esto como una acción. Me gusta mucho esas como coincidencias. Y yo de pronto también me pongo a pensar que también es un cierto sello latinoamericano, ¿no? Porque veo mucho esto más de este lado, ¿no? No sé ustedes cómo lo conciban. Sí, yo quiero intervenir ahí, es un poco también a donde nos ha abocado el discurso decolonial también y un poco pues con el trabajo que hemos hecho con Juan, todo el discurso del indisciplinamiento, porque es como, claro, el teatro de por sí es indisciplinado y yo vengo de esta rama artística, pero el teatro expandido, digamos, de una noción de las prácticas artísticas, no para concretarse o realizarse a través de una obra de arte, sino a través de las relaciones. Y creo que ese ha sido uno de los hallazgos grandes que nosotros tuvimos en nuestro proceso de maestría, aunque no hicimos el proyecto juntos, pero en todo caso nuestras prácticas nos han llevado allá y cuando Gus plantea también en su tesis de maestría todo el asunto del arte relacional, pues para nosotros se nos abre un campo también inmenso porque realmente ya estamos deslindados como de esa noción del artista como genio, como creador, como esa idea del éxito efímero que se puede tener en nuestras prácticas, porque realmente no es un éxito pues rotundo ni permanente, sino es un éxito efímero, y cómo las prácticas artísticas generan movimiento, generan construcción colectiva, generan afectos, generan cariños,
y en ese sentido, pues todo lo que ocurre en la galería, hoy hablamos de 2 experiencias, pero pues tenemos un montón más porque cada rato nos estamos inventando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces en ese sentido se teje ahí una serie de relaciones con la comunidad y hay personas acá del barrio que nos han dicho, esto nos toca ver cómo lo sacamos adelante porque esto es nuestro, ya hablan de nuestro espacio, ¿sí? Ya hablan en colectivo, entonces eso ha sido para nosotros muy significativo también. Y Gus, Gracias, es que no me deja hablar. Siento que frente a lo que tú decías de que es un carácter latinoamericano, como esta pulsión hacia volcarse a lo colectivo y en especial a lo comunitario, siento que es el desencanto de la crisis institucional frente al arte. Es decir, creo que realmente ya nos dimos cuenta que no nos están apoyando, que realmente eso es, pues sí, un pastiche. Y por eso, pues se busca la opción de ser un dispositivo de base comunitaria, que es esa palabreja tan rara, un dispositivo que sea sostenido por la misma base de la comunidad que se está afectando. Por ejemplo, esto, el músculo financiero de esto es la cafetería, es así de simple. Y es la cafetería la que genera los recursos, pues, para sostenerlo. Y es la misma gente la que lo hace. También participamos en convocatorias o cosas así, pero no dependemos de esa institucionalidad que realmente está a cargo de la cultura y no cumple o no puede cumplir esa responsabilidad. Entonces creo que parte también de eso. Paola levantó la mano, Paola. Ay, ahorita la bajo porque como que se me trabó el teléfono, pero bueno, yo solo quería comentarles que, sentí muy bonito escucharles a todas, en serio, como que me gustó mucho estas conferencias y bueno, rápidamente, pues es el Congreso del Cuerpo, ¿no? Y me pareció más que bonito, muy interesante, como en la primer ponencia, o sea, están hablando, sí, de este proyecto, pero es un cuerpo, ¿no? O sea, cómo crearon un cuerpo de convivencia, un cuerpo de compartir, y porque no nos venían a hablar como de o sea, sí de su trabajo, sí de lo que están haciendo, pero como un ente, ¿no? Pero como algo que, bueno, no sé, no sé si me voy a explicar, pero me gustó muchísimo, me pareció muy importante y otra manera como de poder mirar ese tipo de creaciones. De la segunda ponencia, pues yo creo que por sí sola es como muy interesante, pero bueno, creo que ahora me enfoco más en las cosas que me pueden servir a mí como para investigar, y esta manera como sensible, pero que también se puede comprobar, ¿no? Y que siempre, si no se puede comprobar, no existe, pero de esta manera tan compleja que nos plantea de cómo de las conexiones entre seres vivos y entre seres no vivos, como los cuarzos, el oro y eso, pero que es las conexiones y cómo a partir de eso nos generan los cuerpos que somos, la vida que somos y cómo podemos seguir nutriéndonos y regresar como a esas cosas más primigenias, ¿no? O no sé cómo decirlo, más naturales, que son bien importantes para poder continuar con nuestra vida hoy en día. Y de la última ponencia, pues a pesar de que, o sea, se está hablando de la vida de Sergio, pues me hace pensar como muchas cosas de claro, o sea, no está hablando de literalmente cuántos años tiene, ¿no? O cuántos le faltan, sino de lo complejo que yo creo que es llegar a donde él está, lo que le ha costado y de en qué punto podemos ser capaces de emplear nuestras voluntades, de decir, ok, lo quiero hacer y puedo. Y cuando no podemos, aunque queramos, no se puede. Y bueno, yo todos los días cuando salgo a la calle me pregunto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo me va a quedar, no? Porque es como bien compleja la vida.
pero y en la danza y cómo lo plantea de todo lo que conlleva un pequeño acto que es danzar. Ay, no sé si me pareció muy, si me deprimió más o me pareció que era algo para echarle ganas. Pero bueno, gracias. Gracias, Paola. No sé si alguno de los ponentes quiere comentar algo al respecto a lo que dice Paola. Yo rápido. Paula, no te deprimas. Yo quisiera decir algo, me parece muy interesante porque pues como tenemos unas experiencias tan distintas, las personas que hemos hablado aquí, me parece muy tremendo la capacidad de conectar las maneras de vivir de esto y cómo coexistimos con la práctica artística. Creo que eso es lo que nos permite poder establecer esta conversación y me ha gustado mucho cómo se ha generado el hilo de las distintas opiniones y preguntas, porque si bien también como, o sea, en esta relación ecológica de la que habla el cuerpo radio, pues finalmente, por ejemplo, una de las cosas que para mí has tenido más sentido como en esa mirada es como de verdad lo más interesante ahorita si nos queda que no nos queda tiempo, entonces, ¿qué podemos hacer ante esa carrera y ante ese afán cuando estamos tan preocupados también por el hecho de sobrevivir, tantas cosas que nos inventamos para jalar al público, cuántas cosas nos dedicamos a analizar y a investigar para poder continuar con esa insistencia en seguir en el cuerpo? Y creo que tal cual, como más allá de las conclusiones, como que esas incertidumbres o esas insistencias de literales de poner el cuerpo y estar aquí conversando por el interés y la voluntad misma de que sabemos que es algo que realmente nos importa, pues me parece muy, muy tremendo y muy valioso. Les agradezco mucho esa presencia y también el poder compartir desde esa diversidad y lo heterogéneo de nuestros contextos y al mismo tiempo las conexiones tan tremendas para poder seguir en esta búsqueda. Así que sí quería como mencionar eso. Yo tengo como un comentario pregunta que tiene que ver con esta idea de lo colectivo, que muchas veces a mí me parece que hablar de lo colectivo es una trampa, ¿no? En el sentido, sí, es una, más la cara, sí, es una trampa, o sea, porque lo colectivo también ha estado muy cooptado también por el sistema también, y, o sea, y las políticas son políticas colectivas, se supone, pero pues son eh, eh, manoseadas, ¿sí? O sea, me gusta mucho la propuesta que hace Gaspar, ¿no? En Clímax, porque justamente habla de la imposibilidad de lo colectivo, ¿no? O sea, de cómo hay un pensamiento colectivo que luego se va al traste, justamente por decisiones, ya sean de ciertos individuos o ciertos agentes de forma interna o de forma externa, ¿no? Eh, Casi que pensar lo colectivo es como esa trampa, ¿no? Uno le dice, no, el colectivo LGBTI, pero el colectivo, o sea, eso realmente no existe, ¿sí? O sea, existe una población, pero no somos un colectivo LGBTI. O existe el colectivo de artistas, no sé qué cosa, pero pues a veces, como dice Shirley, son a veces cosas efímeras, éxitos efímeros y luego desaparecen pues porque el éxito de uno opaca el del otro, o bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Y esta idea de lo colectivo, pues se corroe y desaparece. Y surge un concepto que me parece que, dos conceptos que plantea Laura que hasta de pronto podríamos eh, ponerlos un poquito más en circulación dentro de eso que pensamos nosotros como estos espacios de gestión, ya sea gestión personal de la vida o gestión cultural o agenciamientos dentro de un barrio, dentro de lo que sucede alrededor, que es la idea de por un lado, las conectividades, por ahí nombraba ella, como esas conectividades para poder transmitir, y por otro lado, las resonancias, ¿no? O sea, de cómo resonamos. Muchas veces inclusive nosotros estamos resonando con personas con las cuales no hacemos colectivo, pero estamos conectados, ¿no? De hecho, en este momento, creo que estamos resonando todos, a pesar
de que no necesariamente tenemos que considerarnos una colectividad, ¿no? O la colectividad de la mesa 3 de pronto, pero pues no sé si hasta ahí podemos llegar. Pero existen unas resonancias y una conectividad que nos permite compartir esto y pues generar una transmisión de conocimiento, de pensamiento, de sensaciones, de afectos, de bueno, un montón de cosas que están ahí, ¿no? No sé si están de acuerdo un poco con lo que estoy diciendo, si realmente esto de lo colectivo funciona o no funciona, si yo estoy siendo muy pesimista y deprimiéndome mucho como Paola al respecto, o si estoy utilizando el término que no es, o si debemos hablar de lo colaborativo y no lo colectivo. Bueno, no sé, ahí les dejo como la pregunta. Creo que estaba levantando la mano Gustavo, creo. Gustavo. Hola. ¿Ya? Sí, señor. Bueno. No, totalmente de acuerdo. Creo que sí es una manipulación este manejo de lo colectivo, que generalmente sirve de fuerza para cosas individuales, como en el caso de la política o de las juntas de acción comunal o de toda esta maraña. Yo siento que acá lo que sucede tiene que ver más con lo esporádico y claro, con la resonancia. Entonces, por eso es que como tal no nos definimos como, o al menos el aquelarre no se define como un grupo establecido, sino que parte a diferentes incertidumbres de quienes de pronto vienen o no. Pero es algo que está cambiando, es un organismo que va mutando, que hay personas que al principio se ven como muy enganchadas y desaparecen, hay otros que se mantienen un rato y no están, y siento que eso es lo interesante porque pues esto va a sonar un poco chistoso, pero sí, es colectivizar sin buscar el agrupamiento o el mantenimiento de un grupo estable. Más bien, simplemente generar espacios de reunión y que esto genere pues ciertas acciones y que esto genere como ciertas dinámicas. Entonces siento que en ese sentido pues tiene una potencia y tiene una potencia porque permite primero un refrescamiento y segundo no nos permite volvernos como una especie de ideología que está pues inherente a la agrupación, ¿no? Entonces, eso me parece también chévere. Y chévere. Y pues ese es como un poco el sentido, es el espacio, realmente lo que genera eso. Y ya lo otro son acciones que suceden, que resuenan, que se distorsionan, que se potencian, bueno, que pasan cosas ahí raras. Pues a mí me pasa con eso que yo veo, por un lado, que también dentro de esa noción de colectividad se diluye mucho la energía individual para también no brillar. Entonces, como que pasa a ser lo más importante, sobre todo en los ejercicios estatales, como, y pensando, parece muy interesante porque llegamos finalmente como a la pregunta de la institución, ¿no? Como ese ente abstracto que formaliza una colectividad y que finalmente entonces pone en un tema, en un entorno muy abstracto a una serie de personas, como hablar de la ciudadanía, hablar de tal cual como las comunidades pertenecientes a ciertos grupos etarios o a ciertos grupos generacionales o a ciertas poblaciones. Y de repente como que se diluyen esas individualidades a favor de una masa. Entonces, como que en esa generalización también se pierden un montón de esas particularidades que hacen lo importante o más bien como poder mencionar a un cierto grupo de personas o de seres. Y a mí en ese caso, por ejemplo, pienso que sí, la ecología me ayuda un montón a pensar en términos de la diversidad, que no tiene que ver con la etiqueta o con la taxonomía, sino más bien en términos de cómo se puede organizar en medio una serie de seres que pertenecen
por sus características a ciertos entornos medioambientales y por tanto tienen tanta relevancia en su existencia como cualquiera otra, porque precisamente en esa retroalimentación o en ese coexistir es que permite que siga existiendo o que haya vida en esos entornos, que se conserven y por tanto que las dinámicas de esos climas, de esos elementos que existen ahí, pues se mantengan en un equilibrio. Y veo que, por ejemplo, en términos de la metáfora radiofónica, tal cual, el electromagnetismo nos hace ser afines y nos permite estar en conexión con unos elementos. No necesariamente tiene que ser eso estable y quieto o permanecer. Eso fluctúa porque también las energías se van cambiando de acuerdo al movimiento. Y para mí en ese caso el trabajo, por ejemplo, que menciona Sergio, con lo que se supone sería saludable para mantener más tiempo ciertos cuerpos, pues nos hace también ver que depende mucho de lo que nos nutrimos. En ese sentido también como hay ciertas cosas que pues en términos de los flujos de la vida nos hacen agruparnos porque tenemos unas afinidades y nos permite como establecer un magnetismo. Y también celebrar que cuando ya no pase eso, pues que estemos libres para podernos reagrupar nuevamente y pasar como a otra coreografía o a otro grupo no sé, en esta rumba de qué es la vida, por ejemplo. Y también celebro eso, como que sea de siempre desde el lugar gozoso y desde el lugar conmemorativo de lo que significa estar vivas y vivos. Israel Chavira de Rojas Granados dice que Steve Paxton habla de la política de la reciprocidad. Poco, ¿no? Que pues habría que ver. Da la cara, Israel. Explícanos. Un poco pues para ver si eso también se... Hola, Israel. Si eso también aplica. Ok. Bueno, pues sí, creo que este asunto de la reciprocidad, como no había estado en no sé dónde está la cámara para sentir que sí veo como hacia las caras, aunque no vea nada. Ahí. Ay, coincide con ver la cara de mi marido. Sí, es que es muy complicado este asunto de la colectividad y pienso en cómo hablar de la política en el arte muchas veces es como muy tenso y muy controversial, al grado en que luego, pues, para muchas y muchas compañeras artistas es decir, no, yo no tengo nada que ver con la política y demás. Pero pienso que, pues, eventualmente alguien va a decidir a qué política se alinea mucho de nuestro trabajo, no digamos solo artístico, sino pienso también tecnológico y científico, o sea, todo, por ejemplo, todo lo que sucede a nivel político con la inteligencia artificial y bueno, pasando por supuesto por lo social, lo cultural, lo afectivo, etcétera. Entonces siento que es un tema, a mí pues sí me emociona, me da mucho miedo y bueno, pues cuando me topé con este texto de Steve Paxton donde está platicando con su, ahora sí que, pues sí, con su siguiente, generacional, creo que es Sarah Stark, y están hablando de la política de la reciprocidad como esta, pues este estado, digámoslo así, de actuar según se va sintiendo que va a haber reciprocidad y entonces así te resistes a dar más de lo que se va a recibir o a recibir más de lo que tú vas a ser capaz de dar. Están hablando desde la improvisación del contacto, por supuesto, y pero bueno, creo que es algo en general que cuesta trabajo definir y
pero que siento muy necesario. O sea, creo que este asunto del sentimiento de que las instituciones nos apoyan a los artistas, pero al mismo tiempo los artistas seguimos, las y los artistas seguimos como dando mucho de nuestro cuerpo o del cuerpo que somos para que se mantenga viva la cultura de nuestras comunidades o de nuestros entornos más próximos. Requiere de algún análisis de ese tipo de política de reciprocidad. No se trata de que entonces como artista ya no doy, sino cómo le hacemos para que sea dado en donde sí se va a percibir que hay vuelta, porque si no el romance sigue ahí. No sé si me estoy explicando, si ya me perdí, pero por allí, por ahí va quedando. Aunque también me gusta lo de la resonancia. Israel, por tu ponencia. Dice Alejandra. Por eso no quería hablar tú. Pienso que la colectividad para tener sentido no tiene que perdurar, tampoco tiene que poder ser nombrada, para que genere ese cuerpo colectivo de mutua pertenencia que nos permite pensarnos y vivir incluso sin necesidad de saber qué lo hacemos, quizás solo requiere algunas aperturas. Y Laura dice eso que menciona Israel, también lo mencionan las culturas andinas, que de hecho es parte de la base de la Constitución Política de Ecuador, el Sumac Causay. ¿Sí se pronunció bien? Bueno, listo. No sé si alguien quiere de pronto tener una última opinión para cerrar, para redondear. Una cosa que me ha quedado pendiente de cuando se está hablando Sergio es que en todo caso todo lo que hacemos, sea en colectivo, sea individual, todas estas pesquisas, no sé si esto sea muy latino o no, pero lo que siento a veces es que buscamos también, perdón, conectarnos desde el gozo y desde la alegría y desde el amor, porque creo que ya de entrada el medio es complejo y estos cuerpos instituidos, como enfrentarlos, es una cosa muy compleja y nosotros le vamos dando la vuelta de a poco y nos vamos metiendo por las grietas, pero siempre, o lo que yo he sentido desde nuestra experiencia es que es así, es gozoso, es amoroso y buscamos cada vez más derrotar esas miradas también coloniales que están desde el adoctrinamiento, desde las verdades absolutas, desde el dolor incluso físico y emocional. Entonces, eso me parecía importante rescatarlo, porque lo siento también muy presente y lo siento resonando en la mesa. Ya, era eso. Oh, yo me quedo pensando, creo que lo decías, Cáceres, quizá descubrí hoy una puertita más rápida a la respuesta a mi pregunta que compartí y el compromiso con nuestras prácticas, ¿no? Creo que esa puede ser una clave fundamental para responderme para cuántos años más me va a alcanzar este cuerpo, ¿no? Ser consciente de este compromiso. Por eso quizá lo que abrumó, deprimió a Tenopala, esta gran esfera que logro ver de conexiones de no solamente bailo, ¿no? También bailo, y entonces cuando bailo tengo estos gastos, tengo estas conexiones, resueno de esta manera, tengo que negociar y colocarme desde esta vibración porque si no, no puedo interactuar y hay un desgaste de mi ser que resuena con otro ser, que a veces cuando hace match, qué bonito, hasta sientes que fluyes y estás bailando la conversación, pero cuando no y la negociación es complicada, incluso puedes decir desde términos políticos, se vuelve un desgaste que luego quizá en el momento no analizamos esa práctica. Decimos, ay, bueno, ya no lo logré, ¿no? Esta negociación fue fallida o esta charla no valió la pena, pero el desgaste posterior creo que es lo que luego decimos, ay, y solo por bailar terminé así, ¿no? Pues a lo mejor por muchas otras cosas que no estamos analizando, que no solo implica el bailar, el sostener proyectos desde la comunidad, el dialogar con la comunidad, el vibrar con la comunidad, ¿no? Y con esta colectividad que podría estar definida desde la institución o no, que podría estar definida desde nosotros, que tiene que ver con la horizontalidad, verticalidad y estos conceptos que atraviesan. Creo que por ahí va mi respuesta. Gracias, Cáceres. Y gracias, Laura. Y gracias, Gustavo. Y gracias, Shirley, por este espacio que me da más respuestas y también muchas preguntas. Pues bueno, continuando con la
política del amor de Sirley, pues agradezco mucho este espacio también pues, para encontrarme con gente, con colegas, con personas a las que quiero y admiro mucho. Y pues espero que nos sigamos encontrando en esos espacios. Sirley, espero que tengas mañana un buen sitio, un buen almorzadero a donde podamos ir. Laura, espero que en esos días nos vamos a tomarnos un café. Sergio, cuando nos vemos aquí en Bogotá, no te demores. Bueno, seguiremos entonces, creo que mañana, Carlos, corrígeme, mañana siguen ya otras mesas, hay otra tanda de mesas. A partir, si no estoy mal, lo que pasa es que se me perdió el celular, lo tengo, se me acabó de dañar. Corrígeme desde a partir de desde qué hora y pues cómo es 9:20. la dinámica. Bueno, 9:20 empezamos mañana. a partir de las 9:20 hora Ciudad de México, o sea, 10:20 hora colombiana para aquellos que estén interesados en la transmisión. Muchas gracias. Besos y abrazos a Gracias. todos.